Buenos días. Comenzamos con la primera mesa de la jornada, que es abordaje interdisciplinar del dolor. Va a estar moderada por Gemma Ruiz. Gemma Ruiz es médico anestesista y especialista en medicina preventiva y salud pública. Es la delegada ministerial de Castilla y León en temas de dolor y es la coordinadora del Comité Regional para el Abordaje Interdisciplinar del Dolor. Entonces, es muy importante que Gemma esté en estas jornadas porque, en buena parte, los abordajes que se diseñen desde la sanidad pública en el futuro pues pueden estar muy condicionados por las decisiones y las estrategias que adopte ese comité regional. Entonces, doy paso a Gemma y a la primera mesa de la jornada. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días a todos. Os veo rebosantes de energía, a pesar de ser sábado por la mañana y llevar todo el congreso, que ha sido muy intenso. Y creo que se debe a una variable fundamental, y es que la edad media del aforo, gracias al escrutinio del doctor David Butler, los que estaban por encima de 40 y los que estaban por debajo de 30, yo he calculado a grosso modo, y solo me ha costado 4 años de ser epidemióloga, que estará la edad media en 29. Con lo cual, a eso se debe, creo, este gran entusiasmo y esta gran energía que desplegáis desde primera hora de la mañana. Creo que hoy es un día excepcional. Yo estoy encantada de estar en este congreso. Me sentí muy ilusionada cuando Miguel Ángel Galán me invitó. Creo que es muy importante que desde otros ámbitos médicos se extienda el conocimiento de la fisioterapia. Creo que es un primer paso para que os hagáis oír en otros foros. Yo, por mi parte, haré todo lo que pueda y pondré las bases para que la fisioterapia pueda estar presente en diferentes ámbitos sanitarios. Y me gustaría presentar, y tengo el honor de presentar, la ponencia de hoy. Son 2 ponencias con 2 profesionales excepcionales. El primero ya lo conocéis, el doctor Rafael Torres, y después tenemos al profesor Kevin Bowles. Y la primera parte de la mesa, en la que el doctor Rafael Torres nos va a hablar de la epidemia en salud actual, que es la del dolor crónico. Como sabéis, el doctor Rafael Torres es presidente de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor y tiene una larga trayectoria en el ámbito del dolor crónico, de tal forma que, sin más dilación, paso a presentarle. Adelante, por favor. Bueno, voy a intentar no aburriros. Ahí pone epidemia en salud, dolor crónico, más. La intención de esta charla, esta mañana, es de abrir un poco, pensar un poco que el paciente con dolor no es un cuerpo que sufre, sino que es un individuo, y además que su experiencia de dolor, todo lo que envuelve el dolor, está enmarcado por un contexto social y cultural. Y cómo muchas veces ese contexto social y cultural puede determinar la experiencia del dolor y puede implicar que el dolor se cronifique o no se solvente como debería. Bueno, entonces, lo primero que hay que hablar es el sistema no funciona, es lo primero que hay que decir. El modo en que abordamos al paciente con dolor no funciona. La prevalencia del dolor, como hemos repetido tantas veces, sigue en aumento, y eso no solamente es una cuestión, diríamos, del sistema, del impacto económico, que lo hemos repetido delante de las autoridades políticas, porque a veces son los mensajes que les pueden interesar más, ¿no? Sino que detrás de cada paciente con dolor hay un drama personal y familiar. Bueno, ayer puse esta diapositiva. El dolor no es solo dolor, sino muchas otras cosas: cogniciones, emociones, conductas, respuestas multisistémicas. El dolor está acompañado de muchos factores psicosociales que van a determinar cómo el paciente evolucione o no, solvente su problema del dolor o vaya cada vez a peor. Pero hay que pensar que muchos de esos aspectos psicosociales, muchos están relacionados con cogniciones
y con lo que el paciente se pregunta, ¿qué narices me pasa? ¿Puedo librarme, puedo quitarme el dolor o esto es para siempre? Y esta mañana solamente voy a abordar, como ya he comentado, el aspecto social y cultural. Ok. El dolor es cultura. ¿Eso qué quiere decir? Que el ambiente social, la familia donde el paciente ha crecido y se ha desarrollado, el ambiente laboral, la cultura, son elementos cruciales en la experiencia del dolor y en la posibilidad o no que el paciente desarrolle discapacidad. Por ejemplo, el aprendizaje familiar es crítico. Las creencias con respecto al dolor y las conductas del dolor se aprenden en la familia. El dolor se aprende en la familia. Por ejemplo, ¿qué se sabe? Que padres sobreprotectores que viven con mucho distrés la enfermedad del niño o el dolor del niño, o que ellos mismos sean pacientes o con dolor crónico, va a determinar o va a favorecer que el niño desarrolle un dolor crónico. Además, es frecuente que las familias de niños con dolor crónico tiendan a mostrar un bajo grado de funcionalidad. ¿Y qué es lo que se aprende en la familia? Se aprende el dolor, se aprende a experimentar el dolor, se aprende por aprendizaje vicariante, viendo cómo reacciona mi padre a cuando yo me hago daño, cómo reacciona mi madre, cómo reacciona la madre de mi amigo cuando mi amigo se cae en el parque, etcétera. Y se aprende también el rol del enfermo. Estar malito es muy agradable, estar malito. Que te cuiden, te mimen y no tengas que ir al colegio y demás. En este estudio publicado en 2014 se hizo sobre más de 11.000 personas en Noruega y mostraba que la relación entre padres con dolor crónico musculoesquelético e hijos con dolor crónico musculoesquelético es tremendamente elevada. Es decir, el hecho de tener familiar de primer grado con dolor crónico es un factor casi pronóstico para que los hijos desarrollen dolor crónico. Y además, este desarrollo, el comienzo del dolor crónico no significa que comience en la infancia, sino incluso hasta los 40 años. O sea que finalmente hay muchas posibilidades de que un niño que haya nacido en una familia que yo llamo las sagas dolorosas pueda desarrollar dolor crónico. Todos vosotros habéis conocido algún paciente que o bien su marido también tiene dolor crónico, o bien uno de sus hijos o una de sus hijas. Hay realmente auténticas sagas dolorosas. Y con respecto a los familiares, al rol del marido, de la mujer, es evidente. Es decir, yo hago siempre un chiste o un comentario, ¿no?, que muchas veces vemos pacientes que están unidos por el amor y unidos por el dolor. ¿Y tú cómo estás? Ay, pues yo peor que tú. Hoy estoy fatal. Y viven una vida dolorosa, y que incluso, a lo mejor, el dolor puede ser una manera para no enfrentarse a otros problemas personales o interpersonales o conyugales o familiares. E incluso a veces el dolor sirve para estabilizar una familia en sus relaciones que sin el paciente con dolor que hay que cuidar no funcionarían a lo mejor. Existe una correlación también entre dolor y estatus educativo y socioeconómico. Sabemos que un bajo nivel educacional, el sentirse socialmente inferior, sentir que todo está contra mí, que soy un desfavorecido social, vivir en un ambiente con altos niveles de distrés, el que haya una menor cohesión social, también son factores implicados en muchos pacientes con dolor crónico. Y sobre todo, y es lo que más me interesa, es el aspecto cultural. De hecho, yo me empecé a enterar de esto del dolor crónico porque en aquel entonces me pegó el gusanillo por la antropología. Un señor que está aquí se llama Francesc Carmís. Me pegó el gusanillo por la antropología y a mí se me ocurrió estudiar antropología por a ver de qué iba eso, y aquello
cambió mi forma de entender lo que es el dolor, absolutamente. Me di cuenta que los investigadores sociales, los sociólogos, los antropólogos, sabían muchísimo más de dolor de lo que yo sabía. Por tanto, el dolor está preñado de cultura. O sea, no hay dolor sin cultura. Y cada cultura vive, expresa y siente de forma muy diferente el dolor. De hecho, diríamos que nuestra arquitectura sináptica está construida por la cultura. Por ejemplo, hace 100 años todos estaríamos trabajando en estas condiciones. Y seguramente muchos de nosotros tendríamos dolor. A lo mejor no tanto como el que tenemos ahora, pero ciertamente nuestra tolerancia al dolor sería muchísimo mayor. El dolor no sería un problema, no nos discapacitaría en absoluto. Por tanto, eso es hace 100 años. O pensar hace menos años todavía cuando los españoles íbamos a Francia a la campaña de la vendimia. 3 meses en la vendimia, el primer día o la primera semana te partías el lomo y te volvías a España con mucho dinero porque había una diferencia económica notable y sin ningún tipo de dolor y seguramente nadie desarrollaba dolor crónico. Pero además, en la cultura está el significado de la experiencia. Me gustó mucho que Kevin Bowles enseñara una foto de Viktor Frankl. Sabéis que Viktor Frankl se le llama es el padre de la logoterapia. Tiene su famoso libro El hombre en busca de sentido. Cuenta su experiencia en un campo de concentración alemán. Era psiquiatra, judío, y sabía que quien quería seguir viviendo sobrevivía y el que no, se moría. Y esta es una cita de uno de mis primeros libros que leí, de un antropólogo francés, cuando afirma que no es el cuerpo el que sufre, sino que es todo el individuo entero, es toda la persona entera. Otra frase de un genio loco que fue Nietzsche, el problema del dolor no es el dolor muchas veces, lo que es intolerable es su sinsentido. ¿Qué sentido tiene sufrir? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Eso qué quiere decir? Pues que en un modelo centrado en el paciente no podemos obviar que en muchas sociedades, en muchas culturas, el punto central de esa cultura son las creencias religiosas. Y las creencias que el paciente tiene, sean religiosas o sean de cualquier otro tipo, el significado que el sujeto da a su vida va a determinar cómo va a experimentar el dolor. O sea, el sentido del dolor tiene que ver directamente con el sentido que el individuo dé a su vida. Por tanto, un verdadero modelo biopsicosocial y centrado en el paciente no puede negar esos aspectos existenciales, las creencias, como centrales en la vida de mucha gente. ¿Y qué pasa con nuestra cultura posmoderna? Pues es la cultura del bienestar. ¿Y qué efecto ha tenido esa descontextualización, ese cambio cultural que hemos vivido en estas últimas décadas? Pues, por ejemplo, el cambio se refleja en la famosa definición de la OMS de la salud como... David, your presenter doesn't work properly. La salud como estado completo de bienestar físico, psíquico y social. O sea, ese es el concepto, la definición de salud de la OMS. Y, evidentemente, esa es la verdadera sociedad del bienestar es esa. Creo que algún día llegaremos todos a ella. Y eso es algo que lo podemos enlazar con un aspecto, con un concepto clave dentro de aceptación y compromiso, que es la evitación experiencial. Y es que el sufrimiento es algo inevitable en la vida humana y nuestra sociedad occidental intenta convencernos que las situaciones desagradables, los problemas nos impiden ser felices, que estar psicológicamente sano no es sufrir nada, no sufrir ninguna situación cognitiva ni emocional negativa, ¿no? Entonces, claro, nos hemos convertido en sujetos desprovistos de estrategias de afrontamiento.
¿Por qué? Porque la vida es no sufrir. O sea, parece que el sufrimiento no nos vamos a encontrar nunca con él en la vida, cuando el sufrimiento es algo innegable con el que nos vamos a enfrentar todos nosotros y nos enfrentamos continuamente en nuestra vida. Y ahora nos vamos a meter, habiendo dado ese rápido repasito cultural, pero es que es muy importante que lo entendamos. Cuando vemos a un paciente con dolor, no es un sujeto que duele y piensa, sino es un sujeto que su experiencia está llena de significados. Y esos significados los ha recibido de su familia. Y su familia vive en una sociedad determinada, con una cultura determinada. Por tanto, dolor y cultura es algo absolutamente inseparable. Y ahora vamos a hablar del modelo biomédico, porque ese es el punto central. Cómo el modelo biomédico puede ser la gran barrera que dificulte el tratamiento del paciente con dolor crónico. Y esto ya lo decían Jacobson y Mariano en la tercera edición del Bonica, Terapéutica del Dolor. Sabéis todos que todo el movimiento del dolor comenzó con un anestesista americano, John Bonica, y con un psicólogo conductista, Bill Fordyce. Fijaros lo que dicen: la dificultad para tratar el dolor crónico se deriva fundamentalmente de los principios filosóficos y estructurales de la biomedicina. ¿Cómo es el modelo biomédico actual? ¿Y qué lo caracteriza? Práctica basada en el órgano. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos una medicina de mucha calidad, muy buena en el tratamiento del paciente con dolor agudo, pero los especialistas, cuando reciben al paciente, están pensando en ese órgano. ¿Qué es lo que pasa a ese órgano? Este artículo, seguramente algunos de vosotros ya lo habéis visto, porque cuando lo vi me encantó. Está escrito por una internista belga, se llama Petra Claes, actualmente trabaja en el Parlamento Europeo. Yo le mandé un correo para felicitarla por el artículo, y cuenta una experiencia personal de una chica que ella atendió. Esa chica en ese momento estaba en Estados Unidos, se levanta una mañana y empieza a encontrarse mal, mareada, con lo cual se va corriendo a urgencias, y cuando acude a urgencias, el médico de urgencias le dice probable embolismo pulmonar y le ingresan. Empiezan a hacerle pruebas, empiezan a hacerle tratamientos, finalmente se dan cuenta que no tiene nada, y entonces lo ve un internista y dice: tiene una posible enfermedad de Lyme. Le empieza a dar tratamiento para la enfermedad de Lyme, no tiene enfermedad de Lyme, finalmente el seguro ya no le cubre, se tiene que volver a Bélgica. Cuando llega a Bélgica ve a un reumatólogo que le dice: no, estos son signos iniciales de una artritis reumatoide, hay que darle corticoides, hay que empezar un tratamiento y demás. Después se dan cuenta que no tiene artritis reumatoide, va al digestivo, eso es un síntoma de úlcera de estómago, le hace una gastroscopia, la tratan, tampoco la úlcera de estómago. Va al neurólogo y le dice: estos son signos de una posible esclerosis múltiple. O sea, imaginaos los mensajes, ¿no? Finalmente no está claro que esas imágenes que se vean en las resonancias sean de esclerosis múltiple. Va a un traumatólogo: usted tiene una hernia discal cervical, que es la causa de todos sus problemas. Finalmente, aunque aparece un bultito en la resonancia, parece que eso no es, y acaba en un neumólogo que le hace una resonancia torácica y aparece ahí un nódulo de 4 milímetros, posible carcinoma de pulmón. O sea, imaginaos esta mujer cómo había quedado, y además con unas pequeñas cositas que le habían encontrado que iban a suponer que durante toda su vida estaría preocupándose sobre cómo iba a ser su futuro. Finalmente la atiende Petra Claes y le dice: usted no tiene nada, ha tenido un pequeño síndrome vagal, un síncope. Y la mujer le responde: ¿cómo me puede decir eso sin hacerme ninguna prueba? Bueno, y eso pasa en todas las especialidades médicas. Si vamos a un reumatólogo, los reumatólogos ven montones de pacientes con fibromialgia, poliartralgias inespecíficas. Imaginar los traumatólogos: dolor lumbar crónico, latigazo cervical, internista, fatiga crónica, y un nombre fantástico, encefalomielitis miálgica, que fue el primer nombre de fatiga crónica, fue una epidemia que ocurrió en un pueblo inglés. El neurólogo, todos los pacientes que ven con dolor crónico y a veces poco claro, el coloproctólogo, el odontólogo, y así
con todas las especialidades, el urólogo, cardiólogo, ginecólogo, en fin, todo lo que... Pensar que el 50% de los pacientes que atiende un médico de atención primaria tiene dolor o síntomas inexplicables. El ginecólogo, el 70% de los pacientes que acuden al ginecólogo son mujeres que se quejan de dolor y no está claro qué tienen. O sea que estamos frente a este problema, no lo tenemos nosotros, no tienen los traumatólogos, sino lo tienen todas las especialidades médicas. Y lo más interesante es que muchas veces cuando al paciente no se le encuentra nada, o cuando al paciente se le hace una intervención terapéutica que no funciona, porque el problema no estaba ahí y jamás estuvo ahí, la respuesta del especialista es: a usted no le puede doler. Yo le he hecho una obra de arte en la espalda. No le puede doler. Es así. O sea, que realmente el paciente con dolor crónico es un paciente maltratado por el sistema. Y después las explicaciones psicologicistas. Bueno, pues todo es psicológico. Tiene usted un trastorno de síntomas somáticos, usted ha somatizado. Sabéis que la somatización ha muerto. Ya en la DSM-5 ya ha desaparecido el término somatización. Y a veces lo que se dice al paciente es esto: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y se está planteando que a lo mejor el objetivo del manejo del paciente con dolor no sea tratar el dolor, no sea reducir el dolor. Y ciertamente yo estoy de acuerdo que si una de las estrategias para poder manejar a un paciente con dolor complejo es no poner el foco en el dolor, sino en recuperar la vida, recuperar otra vez la vida, recuperar la vida que el paciente quiera. Pero ciertamente el dolor debe ser tratado, debemos conseguir reducir el dolor. Y además, si sabemos que el cerebro puede cambiar y de hecho está continuamente cambiando. Es decir, que el dolor puede desaparecer, el dolor se puede reducir. Después, ¿qué pasa con los profesionales de la salud? Que muchas veces vemos que el tratamiento que el paciente recibe no es el que se merece, no es el que depende en función de lo que el paciente tiene, sino de las preferencias del profesional que lo trata. ¿Y cuál es el problema de los profesionales de la salud? Que no entienden el dolor. Arturo Goicoechea, que no sé si estará por aquí, en la jornada que hicimos en Valladolid, a todos los que estaban ahí presentes, fisioterapeutas, les decía: hay que estudiar dolor, hay que aprender dolor por razones éticas. ¿Por qué? Porque los pacientes acuden a vosotros porque tienen dolor. Hay razones éticas que os deben forzar a estudiar dolor, porque ese es el problema del paciente y debemos responder a sus necesidades. O cuando se da información catastrofista, o cuando se proponen intervenciones terapéuticas intervencionistas, pasivas, con lo que muchas veces los primeros responsables en el desarrollo del dolor crónico y de conductas de dolor somos los profesionales de la salud. Y esto, sabéis que se lo inventó un fisioterapeuta, yo no sé si, creo que vale 100 y tantos euros, pero como siempre he dicho, en la consulta del neurocirujano eso se podría vender por 500 euros o por 2.000 euros o por más. Porque imaginaos a un paciente, le hacéis así, y se le sale una cosa roja. El paciente le va a pedir al cirujano: usted, opéreme cuanto antes, por favor. Doctor, opéreme, ¿no? O sea, que hay una reflexión ética que hacer. Y después la esquizofrenia de nuestro sistema de salud. ¿Qué hacemos nosotros cuando a un paciente se le ha hecho una prótesis de cadera? Delante de la cama, con todo eso recién operado, que está todo fresquito, con el vástago cimentado. Venga, señora, señor, venga, levántese, póngase de pie, venga, vamos a andar. Va. No le preguntamos si le duele o no le duele, sino directamente lo ponemos a andar. ¿Qué se le dice al paciente con dolor lumbar crónico, con fibromialgia? Quédese usted, tiene que hacer siempre ejercicio exclusivamente aeróbico. Usted no se debe cansar, debe adaptar su vida a lo que su dolor le dice. Usted, si tiene que hacer reposo, haga reposo. O sea, yo creo que estamos esquizofrénicos.
o nuestro modelo es esquizofrénico. Y después el ignorante dualismo. El hombre es un cuerpo y una mente, del cuerpo nos ocupamos los fisioterapeutas, los médicos, de la mente se ocupan los psicólogos, cuando el dolor es algo que está entre el cuerpo y la mente. No podemos separar el cuerpo de la mente. ¿Y cuál es la solución? Bueno, las soluciones que se ofrecen son esas, ¿no? Abarrotar al paciente de fármacos. Esto ya se ha comentado, ¿no? Que hoy en día hay evidencia que el tratamiento con opioides induce sensibilización, los opioides inflaman, por tanto, esto es un artículo recientemente publicado, conocemos los mecanismos. En el 2014 hubo casi 50.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. La mayoría o gran parte son debidas a fármacos de venta con receta. La muerte por sobredosis con opioides prescritos es superior a la sobredosis por heroína y cocaína juntos, o sea que es realmente un problema. Y después, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo se maneja el dolor en España? Pues en unidades del dolor, que ya no son aquellas unidades del dolor que pusieron en marcha John Bonica, Bill Fordyce, multidisciplinares en aquel entonces, sino son unidades del dolor intervencionista. Entonces se preconiza el intervencionismo. Y de esta revisión, que vale la pena leérsela, analiza el efecto inespecífico de la cirugía y de procedimientos intervencionistas. Y lo que afirma es impresionante. Toda la cirugía y procedimientos intervencionistas que se hacen en dolor, el 80% prácticamente de sus efectos son absolutamente inespecíficos. No tiene nada que ver con la intervención en sí. O sea, es muy fuerte, O sea, es muy fuerte. Y después tenemos el problema de la iatrogenia. Esto lo decían también Jacobson y Mariano. La iatrogenia en el ámbito del dolor es un serio problema y el profesional que solo aporta soluciones biomédicas coquetea de forma inadvertida con el riesgo de ser una parte sustancial del problema. Cuidado con la iatrogenia, porque la iatrogenia no la hacen solamente los médicos intervencionistas. Nosotros podemos ser tremendamente iatrogénicos. Es innegable que algunos pacientes pueden desarrollar dolor crónico, y desarrollan, tras un tratamiento realizado por un fisioterapeuta. O sea que no podemos desconocer la realidad. Y después los fisioterapeutas a la búsqueda del tejido culpable, siempre a ver cuál es el culpable. Muchas veces en la cabeza tenemos muchas falacias ergonómicas, ergonomicistas, posturales, que no se ajustan a la realidad del dolor. Y yo siempre hago esta pregunta. Valdría la pena que te preguntes si estás en el lado oscuro, porque la medicina tiene un lado oscuro y no hay que negarlo. Y después, otro problema, los sesgos profesionales, lo decía yo, cada uno a lo suyo, a lo que me mola. A mí me gusta esto, pues yo esto. A mí me gusta tal técnica, pues yo a esto. Cada uno a lo suyo, cada profesional a lo suyo, no comunicación entre los distintos profesionales de la salud, no sabemos lo que hacen los médicos los de las unidades del dolor, ellos no saben lo que hacemos nosotros, no sabemos lo que hacen otras especialidades. Y el desconocimiento por parte de otros profesionales de la salud de lo que puede ofrecer una buena fisioterapia. Pero claro, no toda la fisioterapia es buena, Quiero decir, tenemos que elevar nuestro nivel de conocimiento y de destrezas clínicas y si queremos tratar a pacientes con dolor, especializarnos en dolor, para ser lo que decía, ¿no? Para llegar a ser un gigante en el manejo del paciente con dolor. Y el problema, que en España hay una excesiva dependencia de la medicina especializada y al fisioterapeuta se le manda cuando ya nada funciona. Cuando ya nada funciona, nos lo mandan. Y después, que muchas veces los profesionales de la salud seguimos considerando que el trabajo es un problema. Es decir, que el paciente tiene que estar libre de todo síntoma antes de reincorporarse al trabajo. Y eso mismo opina la mutua laboral y eso mismo opina el empresario. No, hasta que no estés al 100% no te quiero aquí. Claro, eso es tremendo. Eso es tremendo. Hay una frase que me encanta, que me gusta mucho, que la decía Gordon Waddell, se llama rehabilitación por el trabajo.
convenzcamos al paciente que el trabajo puede ser su forma de recuperar otra vez sus funciones corporales y de ayudar en su rehabilitación con el dolor. Por tanto, además tenemos el problema de la baja laboral. Es un auténtico problema, ¿eh? O sea, no solamente a nivel económico, ¿eh? Y también el problema de firmar la baja laboral, ¿eh? Los médicos de cabecera tienen una cosa que vale mucho, y es que tienen la capacidad de firmar una baja laboral y a lo mejor contribuir a la discapacidad del paciente. Y muchas veces, y hay que decirlo así, no se hace lo que se debería hacer, sino se hace lo que me conviene. Muchas veces ocurre que no nos queremos enfrentar con el paciente y a lo mejor todo el mundo es bueno y aquí no hay, en fin, y pasan ese tipo de cosas, ¿vale? Además, sabemos que el desarrollo de la discapacidad pues comienza muy pronto. Lo que no se consigue en el primer mes, ya después las posibilidades de que el paciente no se reincorpore al puesto de trabajo son muy elevadas. Fijaros, si un paciente está un día de baja, hay la posibilidad de que al año esté de baja está entre un 1 y un 10%. Si está un mes de baja, el 20% seguirá de baja al cabo del año. Si un paciente hace una baja laboral de 6 meses, al cabo del año el 50% seguirá de baja, y si un paciente está de baja 2 años no vuelve a trabajar. O sea que el problema es grave. Y finalmente, ¿quién lo paga? Y esto os hago publicidad de una película, a verla. Se llama Cake. Cuenta la historia de una mujer que con dolor crónico que al final hace tolerancia y tiene una sobredosis por opioides. Vale la pena que la veáis, ¿no? Porque cuenta un poco, finalmente, que no, vale la pena que veáis la película que he dicho. Bueno, da igual. Es que como es algo tan común, ver la película. Vale la pena verla, y os insisto, ¿eh? Bien. Y después, ¿qué pasa con ese paciente? El peritaje terapéutico, va un profesional. Yo el otro día había una decana de una universidad y le pregunto, ¿cuántos médicos te han visto? 43. Solo médicos. 43 y en un plazo de un año, ¿eh? O sea, vemos pacientes que hacen auténtico peregrinaje terapéutico. Y entran en lo que yo llamo el camino de perdición, ¿no? Hubo un desencadenante, pensamientos catastrofistas, información amenazante, múltiples exploraciones y tratamientos, iatrogenia, emociones negativas, hipervigilancia, miedo al dolor, evitación, y entran en un círculo vicioso de discapacidad, desuso, autoexclusión social. Este es el modelo de Johan Bleyen, tan conocido de miedo-evitación. ¿Vale? Y después, finalmente, en todo dolor hay una construcción cultural. Y en esa construcción cultural está llena de actores, hay muchos actores. Entonces, por ejemplo, ya hemos dicho, el modelo biomédico es tan hegemónico en nuestra sociedad occidental, más que en otras, y muchas veces este modelo biomédico ha intentado convencer a los ciudadanos de que el dolor, así como otras situaciones de conflicto o de dificultad en la vida, son un problema médico que se puede solucionar. Y eso se llama medicalización. Y muchas etiquetas diagnósticas que conocemos nosotros son un ejemplo de medicalización, cuando no conocemos exactamente los mecanismos patofisiológicos, realmente ni la historia natural, ni la respuesta terapéutica, ni el pronóstico. Como algunos autores están planteando últimamente, muchos síndromes de dolor no serán el vestido del emperador. Conocéis el cuento de Andersen, ¿no? No serán el vestido del emperador. Hemos creado un síndrome, le hemos puesto el nombre a algo, y a lo mejor hace falta que alguien diga, no, usted va desnudo. Usted no tiene eso. Vale. Yo esto lo cuento, esto es de un reumatólogo catalán, Luis Rosselló, que intentó poner en marcha un plan de detección precoz de la fibromialgia infantil. Y fijaros las frases
Dice, mucha gente a los 30 y tantos años dice que tiene dolor de los 12 y no es lo mismo empezar el tratamiento farmacológico en la adolescencia que hacerlo 15 años después. Tenemos un reumatólogo que es amigo nuestro, el doctor Noya, un reumatólogo que tiene cabeza, y dice, yo lo conozco a este, ese es amigo mío, pero yo no sé por qué hace eso. Y bueno, a veces los jueces deciden si una enfermedad existe o no. Sabéis que eso está pasando. Y el problema de las etiquetas, primero, el dolor, el paciente con dolor tiene dolor, punto. Eso es innegable. Muchas veces el paciente cuando acude a mi consulta intenta justificarse, pero es que yo tengo dolor. Y yo le digo, pues si yo ya lo sé, por eso me dedico yo al dolor, si yo me creo que usted tenga y mucho dolor. Pero el problema de las etiquetas diagnósticas es lo que implican. Por lo tanto, que a lo mejor estaré en desacuerdo con muchas etiquetas diagnósticas que se han generado, se han creado, muchos síndromes que se han creado. Porque el problema es que esas etiquetas implican que no se pueden curar, porque su enfermedad es incurable y además es obligatoriamente, necesariamente discapacitante. La fibromialgia se cura. Lo he dicho un poquito más fuerte para que se me oiga bien. ¿Vale? Pero al paciente con fibromialgia se dice, no, su enfermedad no se puede curar, usted tiene que adaptar su vida a lo que su enfermedad le diga, en fin, y demás. Entonces, esos nuevos síndromes al final benefician a los diversos autores que están implicados en su generación a expensas de evitar la curación de los pacientes. No sé si decirlo, pero hay que... Bueno, está publicado, se puede decir. La fibromialgia se creó a partir de un solo estudio que hablaba de la fibrositis, de Smith y Moldowski, si lo pronuncio mal, y gracias a MSC, que son las siglas de un laboratorio farmacéutico, que estaba intentando colocar un fármaco y tenía que buscar a ver dónde lo colocaba, y pagó a la Asociación Americana de Reumatología un congreso para hablar de ese síndrome, y de ahí nació la fibromialgia. O sea, eso hay que saber, cómo se construyó la fibromialgia. El mismo presidente de la comisión de la ACR, del Comité Americano de Reumatología, de la Academia Americana de Reumatología, Wolfe, lo cuenta. El mismo que creó los criterios diagnósticos en 1990 cuenta la historia, que fue así. Entonces, se generó una enfermedad gracias al apoyo de la empresa farmacéutica. Y después, cambios sociales que han ocurrido. Cuando tenga que parar, me lo dices enseguida. Vale, cambios sociales. Por ejemplo, un nuevo concepto de salud, no como ausencia de enfermedad, sino un estado continuo de bienestar, como hemos comentado. La medicina no destinada a satisfacer necesidades objetivas, sino demandas de consumidores. Demasiadas expectativas en la medicina tecnológica. Disminución de la tolerancia actual de los ciudadanos a molestias leves. Pérdida de la responsabilidad personal por la salud. Son las autoridades, ustedes me tienen que curar. Su dolor es problema de ustedes me tienen que solucionar mi problema. Muchas veces se exige a la medicina solución a las dificultades de la vida y estamos en una sociedad muy individualista. Se ha reducido la familia, el apoyo social y familiar, con lo cual eso hace más vulnerables a la gente. Y sabed que en el mundo de la investigación en dolor hay mucha basura. Mucha basura. Hay un libro que se titula Dolor, medicina basada en la evidencia, que en la introducción dice: de todo lo que se publica en dolor a nivel mundial, solo un 10% es significativo y seguramente un 1% tan solo supondrá un cambio en el modelo de atención al paciente con dolor. O sea que... Y después, bueno, ya he comentado un poquito el tráfico de enfermedades, ¿no? Las empresas farmacéuticas las promocionan en campañas que están apoyadas por médicos, líderes de opinión, medios de comunicación, ¿vale? Yo creo que este es el mejor fármaco, In English that one, ¿vale? Y, por ejemplo, este artículo es brutal. Escuchando la lírica. Comenta cómo la lírica es algo que ha servido para los pacientes legitimar su enfermedad. Si hay una
un fármaco que está indicado en mi enfermedad, es que mi enfermedad existe, y la existencia de la enfermedad de ese nuevo síndrome sirve para justificar que la farmacéutica proporcione un fármaco. Es algo tremendo, tremendo. Y después, las instituciones sanitarias y políticas se dedican a generar servicios basados en las demandas de los consumidores, con lo cual van a apoyar cualquier nueva enfermedad que tenga grupos de presión poderosos. Y hay veces que enfermedades menos graves tienen grupos de apoyo muy potentes y muchas enfermedades más graves, como son menos, no reciben ningún apoyo institucional ni de los políticos. Y lo que digo, este modelo medicalizado, no estaremos creando enfermos. Solución, y aquí acabó. Una vez más, esa es la solución: educación. ¿Y cómo debe ser educación interprofesional? Este es un artículo que está muy bien. Sabéis que la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, de la que podéis ser miembros, como podríais ser miembros, no solo de la SEFID, claro, sino de la Sociedad Española del Dolor. ¿Por qué no sois miembros de la Sociedad Española del Dolor si os interesa el dolor? Tan solo hay que pagar una cuota. Es lo más grave que hay que hacer. Pero deberíais ser miembros. En Inglaterra, los miembros de la Sociedad Inglesa de Fisioterapia y Dolor, la Physiotherapy Pain Association, la mayoría son miembros de la British Pain Association, de la Asociación Británica del Dolor. Tenéis que estar en esos foros, no aquí. Yo siempre digo una burrada, y como ya es lo último que me vais a oír, esto de los congresos hechos para una profesión sola es como una masturbación colectiva. Nos masturbamos. Qué bien lo hacemos. Nos juntamos los fisioterapeutas. Qué bien lo hacemos, qué bien lo hacemos. Se juntan los médicos de las unidades del dolor. Lo hacemos fantástico. Se juntan los traumatólogos. Lo hacemos fenomenal. Masturbación colectiva. Tenemos que meternos en foros con otros profesionales y generar controversia y crear discusión y aprender unos de otros. Y hay que cambiar el currículum del dolor. En vez de empezar por lo bio, las moléculas, los canales iónicos, las vías del dolor, los neurotransmisores, los sistemas moduladores descendentes, después empezar con los aspectos psicológicos, después sociales, se está recomendando empezar al revés. Porque si no, ya sale el médico del dolor o el fisioterapeuta que se dedica al dolor con el cerebro ya mal construido. Lo primero es empezar desde arriba, empezar a entender las connotaciones sociales, culturales que están implicadas en la experiencia del paciente con dolor, sus aspectos psicológicos muy relevantes, tenemos que entenderlos también, y finalmente ir a lo bio. Y no empezar solo, no, el fisioterapeuta es de lo bio, no. Sarah Wilson, que finalmente no ha podido venir, su ponencia se titulaba Fisioterapia informada en la psicología. Si queréis dedicaros al paciente con dolor y sobre todo al paciente con dolor complejo, estáis obligados a tener conocimientos transdisciplinares. No podéis decir, no, yo solo sé de fisioterapia. No. Ya sabéis que el médico que solamente sabe medicina, ni siquiera sabe medicina. Lo mismo nosotros. El fisioterapeuta que solo sabe fisioterapia, ni siquiera sabe fisioterapia. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.